buenos días a todos los que nos escuchan en directo a través de La Nación Radio, la señal informativa del occidente del país. Y también buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que nos ven en diferido a través de nuestras plataformas de YouTube. Con ustedes, el periodista Freddy Omar Durán, CNP 10908, en este espacio Perfiles de mi Tierra. Y el programa de hoy es bien especial. Tenemos el honor de tener aquí uno de los artistas tachirenses de mayor consagración, lo digo yo, ¿no? De mayor consagración nacional y digamos internacional, como lo es el maestro Leonel Durán. Se ha dado la oportunidad de que el maestro Leonel Durán tenga una estadía un poco extensa en el estado Táchira. Él trabaja en la ciudad de Caracas, pero por motivos familiares y otras situaciones que ahorita vamos a hablar, otras encomiendas artísticas que el maestro tuvo parte, pues se extendió un poco su estadía acá. Estamos muy contentos que usted esté aquí, maestro. Realmente para nosotros es un honor entrevistarlo el día de hoy y hay muchas cosas pues que queremos hablar. También les recordamos de que este programa es posible gracias al apoyo técnico de La Nación Radio, coordinada por el licenciado Ángel Escalante, y también bajo la dirección general tanto de la emisora como de los servicios informativos de Diario La Nación, a cargo de la licenciada Omaira Labrador. Por supuesto, las máquinas, las cámaras, las consolas no se manejan solas. Siempre hay un talento humano, una persona pendiente, una persona que está muy preocupada porque todo está al pelito, que todo funcione, y ese es nuestro muchacho José Daniel Vera, al que realmente le agradecemos pues nos acompañe el día de hoy. Y también les recordamos que este espacio es posible gracias, entre otras cosas, a la alianza que tenemos con el proyecto educativo NARBET, porque desde el Táchira la conquista del espacio será una realidad. Y como le hemos dicho en estos programas, también NARBET es una marca que se ha relacionado con una serie de productos editoriales y por supuesto material POP. Para mayor información de vasitos como este o bolígrafos u otro tipo de material muy útil y de gran belleza para tener en nuestro hogar, pueden comunicarse al Colegio Domingo Sabio, ubicado en el barrio Libertador. Y bueno, antes de ir con la entrevista con el maestro, vamos a un pequeño corte musical y seguimos con Perfiles de mi Tierra. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a La Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes, 11 de la mañana por La Nación Radio. Juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago.
pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Una ventana musical que da paso a distintas manifestaciones culturales se abre a través de un espacio conducido por el periodista Porfirio Parada, cargado de información sobre la agenda cultural y musical del Táchira, acompañado de reseñas históricas y literarias. Síguelo todos los miércoles a la 1:00 p.m. en Historia, Letras y Percusión, por La Nación Radio, juntos a una sola voz. Diario La Nación. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine. Bueno, aquí seguimos con Perfiles de mi Tierra a través de www.lanacionradio.fm. Y hoy, en esta emisión especial, tenemos nada más y nada menos que al maestro Leonel Durán. Maestro, cuéntenos un poco de su estadía en su tierra. Tengo entendido que, bueno, la aprovechó para ponerse en contacto con su familia, con sus seres queridos, con algunos amigos, pero también hay un motivo muy especial. En estos días una obra del Liceo Simón Bolívar se restauró y usted fue pues parte importante de esa pieza. Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, antes que nada, permítame agradecerte esta gentil invitación a esta casa de siempre mía, porque cuando me inicié en San Cristóbal, La Nación me abrió siempre las puertas. Entonces, agradezco la invitación y básicamente, pues, tengo todavía familia en San Cristóbal. Yo me fui hace 60 años a Caracas a estudiar y, lógicamente, el campo profesional se me abrió allá. Entonces vine a pasar fin de año con la familia y también con la misión de donar una obra del retrato del Libertador a nuestra importante casa de estudios como es el Liceo Simón Bolívar. Entonces fundamentalmente estoy en eso, aspiro poder concretar ese proyecto de donación de un retrato del Libertador, que es un retrato bastante grande, mide 5 metros por 5 metros, y que estará colocado en el auditorio del liceo. Esa sería la segunda obra. O sea, ¿primero fue la restauración o es esta misma obra que se está trabajando? Sí, en principio fui convocado por una promoción de bachilleres que se graduó en el año 72 en el liceo, a hacerle una intervención a un retrato del Libertador que está desde que esa construcción del liceo fue terminada en 1950. Entonces le encargaron a un maestro húngaro llamado Luis Charles Giori hacer un retrato del Libertador para el Liceo Simón Bolívar. Esas circunstancias de vida que me llenan de satisfacción cuando me llevaron a Caracas a superarme, a estudiar en otros niveles, pues el maestro Luis Giori era maestro de la Escuela de Artes de Caracas y tuve la oportunidad de conocerlo, de tener una muy buena relación con el maestro. Y me hizo saber inclusive cómo había logrado pintar ese cuadro aquí. Él vivía en Palmira. Y para mí fue una feliz coincidencia que el cuadro, que requería de una conservación básicamente cuando lo vi la primera vez, pues hacérsela a esa obra icónica y patrimonio del Liceo Simón Bolívar. Lamentablemente unos vándalos entraron al liceo y con supuestamente navajas cortaron la obra de una manera muy agresiva, muy violenta, y tanto así que la directora pensó que esa obra iban a tener que descartarla
por el estado de deterioro que sufrió. Pero yo me comprometí a hacerle un trabajo de conservación, de restauración. Se hizo un reentelado. Yo estudié restauración entre todas mis actividades profesionales y la obra quedó en perfecto estado. Ese fue el vínculo actual con el liceo. ¿Y el otro cuadro de Simón Bolívar? El cuadro de Simón Bolívar, yo hice en Caracas un monumento al Libertador que está en la Avenida Libertador. Hice un monumento que mide 15 metros de alto y el retrato del Libertador tiene 5 metros de diámetro porque es un medallón en técnica vitral. Y el original de esa obra es la que estoy donando al liceo, pero como pintura. Es una pintura que tiene las mismas proporciones y que será colocado en el auditorio. ¿Cuándo será? ¿Ya está alguna fecha para ver si se va a ver un acto especial o algo así? Sí, seguramente haremos un acto especial de inauguración, pero se necesita un acondicionamiento del escenario del liceo, del patio central, y hasta tanto no se logre eso, pues no acometeré la instalación de la obra. Exactamente. Hacemos el llamado de antemano a todos los entes que puedan prestar toda la colaboración para que se adapte ese espacio, porque realmente es una obra de sumo valor la que va a contar el Liceo Simón Bolívar, y cedida por uno de sus más ilustres exalumnos, ¿no? Gracias. De verdad que te agradezco ese gesto de convocar públicamente a través de este prestigioso programa para la colaboración que los entes que están vinculados con patrimonio pudieran hacer para el acondicionamiento del escenario del auditorio del patio central del Liceo Simón Bolívar, que requiere algún mantenimiento como pintura, qué sé yo. Entonces, de verdad que muy acertada tu convocatoria a la participación de los entes que pudieran colaborar con eso. Maestro, hablando del tema de la restauración, estábamos hablando de eso al respecto. En el estado, en San Cristóbal, vamos a remitirnos a San Cristóbal. El tema se extiende a todo el estado Táchira, pero en el caso de San Cristóbal hay piezas, sobre todo piezas escultóricas muy valiosas que están en ciertas locaciones de la ciudad y que ameritarían un tratamiento especial para que vuelvan a tener su realce estético. Se han hecho algunas intervenciones, pero ha habido pues ciertas polémicas al respecto. ¿Cómo ve usted el estado, sobre todo, del patrimonio artístico aquí en San Cristóbal? ¿Qué le preocupa a usted al respecto? De verdad que agradezco muchísimo esa pregunta. Yo como tachirense, como artista tachirense, una de mis mayores preocupaciones es la preservación, conservación de un patrimonio que tenemos muy valioso, fundamental, diría yo. La estatua, por ejemplo, ecuestre del Libertador Simón Bolívar, que está en la Plaza Bolívar, es obra de un escultor francés muy importante llamado Emmanuel Flemish. Él es el autor de esa obra que está en París, que es el monumento al Libertador en Francia, en París. Y nosotros tenemos aquí esta obra, que es donde también en Bogotá hay otra copia de esa obra. Esa obra en determinado momento en el pasado la pintaron con esmaltes sintéticos con pintura dorada, y eso es un error total y absoluto. El bronce tiene una técnica específica que se llama la pátina, que es lo que le da color, le da valor y le da brillo natural a ese material. Lamentablemente, pues por desconocimiento, por falta de asesoría profesional, decidieron pintarla de dorado. Yo vine en esa época a San Cristóbal y algunos profesores de la Universidad Católica me invitaron a que fuera a ver la estatua y que hiciera las recomendaciones técnicas que proceden en ese tipo de monumento. Yo hice, gracias al diario La Nación, que me abrió sus puertas y las páginas del diario, hice unas recomendaciones al respecto. Por fortuna retiraron las pinturas que le habían colocado al Libertador, pero no se hizo la pátina correspondiente. Y hoy día, cuando visito la plaza, me doy cuenta que el óxido del bronce, como todo metal se oxida, empieza a manchar el pedestal. Allí hay que hacer necesariamente una pátina al bronce para recuperarle su brillo natural, y esa es una pátina que permite la conservación de ese monumento. Tengo entendido que también hay otro Bolívar en la plaza, la que queda al frente de tribunales. No la Maldonado, la otra plaza.
Sí. Hay otro Bolívar, que también está en condiciones, digamos... Sí, lo otro que me he enterado es que no sé por qué, quizás por falta de conocimiento, se le ha encargado a algunas personas hacerle mantenimiento a esas obras en bronce y se ha cometido el grave error de seguirlas pintando con pinturas de esmalte. Ese es un daño que se le hace a ese patrimonio. Entonces, de verdad que me permito, con el debido respeto, llamar a las autoridades competentes a que cuando se vaya a hacer la conservación de este tipo de patrimonio, se busquen personas calificadas con el conocimiento necesario para que esas obras perduren en el tiempo, y no lo que está aconteciendo, lamentablemente, como es pintarlas. Me imagino que ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con colegas suyos de generaciones cercanas a la suya y también de las últimas generaciones. ¿Cómo ve usted el panorama del arte tachirense? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, en estos días pasados pasé por la Escuela de Artes Plásticas, que fue mi primera escuela de formación. Yo estudié en esta escuela cuando fue recién creada. Era el profesor Elvano Méndez Osuna, pintor. Que fue una generación gloriosa, ¿no? Totalmente. Y yo fui de los primeros alumnos de la Escuela de Artes. Entonces la visité, y una de las cosas que yo siento como gran satisfacción es que el Táchira es una cuna de grandes artistas. Y en las artes plásticas yo me quedo sorprendido de la cantidad de talento y de jóvenes que tienen unas posibilidades infinitas de crecimiento en el campo profesional del arte. Siempre les cito una expresión del Libertador que dice: Dios concede la victoria a la constancia. Y es el consejo que le doy a los jóvenes artistas para tener éxito y realizar una obra que nos haga sentir orgullosos de este patrimonio. Vuelvo y repito, usted perteneció a una generación, la generación inicial de la Escuela de Artes Plásticas, y tal vez una de las generaciones más importantes de la Escuela de Artes Plásticas. ¿Qué recuerda de aquella época? Es la época de Freddy Pereira, es la época de muchos artistas, creo que de Santos Vizcardi también. Sí, cómo no. Yo estudié, como te dije, en la inicial Escuela de Artes Plásticas San Cristóbal, y allí tuve de compañeros, pues entre otros a Freddy Pereira, muy querido, porque fuimos compañeros de estudios del mismo curso. Estuvo Miguel Ángel Sánchez igualmente, Belkis Candiales. Entonces yo formé parte de esa generación. Mi deseo de superación pues me llevó a Caracas. Yo solamente estuve en la Escuela de Artes de San Cristóbal unos 2 o 3 años solamente. Pero tengo un grato recuerdo de los compañeros de estudio, y sé que muchos de ellos pues han crecido profesionalmente dentro de cada una de sus especialidades. Usted tuvo la oportunidad de ser, bueno, ya retirado, docente de la Cristóbal Rojas, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo vio esa formación que usted recibió que la recibió aquí en los 2 años, y comparado un poco con lo que recibió en Caracas, guardando las proporciones, ¿no? Por supuesto, ¿no? No, pero de verdad que yo me he sentido bendecido en ese aspecto de mi formación. Cuando yo estudié en la Escuela de Artes de San Cristóbal, aquí estuvo el maestro Juan Ferrer Roig, que era un escultor español con una formación en la Academia de San Fernando, y era un excelente escultor, un gran maestro, y fue uno de mis profesores, que no solamente era en el campo de la escultura, sino que era pintor. El autor del famoso mural que está en la Iglesia del Ángel, que está en el fondo del altar. Entonces tengo esa grata recordación, con el que tuve muy buena relación personal, con el debido respeto al maestro Juan Ferrer, y lo visitaba en su taller, y estuve inclusive trepándome en los andamios cuando pintaba el mural de la Iglesia del Ángel. Ese fue uno de los grandes maestros que yo tuve. Nosotros en esa época teníamos a la profesora Merchán, que daba clase, que era una pintora y artista que venía de Cúcuta. De Bogotá venían profesores de la Universidad Nacional, recuerdo a Antonio Zamudio, entre otros. Entonces tuve de verdad el privilegio de que los estudios que realicé en San Cristóbal fueron una base fundamental para mi crecimiento profesional. Y luego, cuando llego a estudiar a la Escuela de Arte Cristóbal Rojas de Caracas, siento otra gran bendición, porque todos mis maestros, absolutamente todos, en todas las áreas de mi formación, habían sido reconocidos con el Premio Nacional de Arte,
lo que indica el nivel que tenían como profesionales y que fueron pues mis formadores. Eso me permitió pues asumir, cuando fui profesor de la escuela, la responsabilidad de corresponder debidamente a esa formación de las nuevas generaciones. ¿Qué patrimonio artístico suyo tenemos aquí en San Cristóbal? Que aquí la gente lo quiera ubicar, lo quiera ver en alguna obra, que hay todavía que permanezca en pie, o por lo menos que permanezca exhibido al público en general. Bueno, el patrimonio público se ha restringido mucho. Yo fui el primero, yo creo que tenía como 15 años cuando diseñé el primer mural que se pintó en el muro de la Guacara. De hecho, el escudo de armas de San Cristóbal que está allí es obra mía. Estoy hablando de 60 años atrás. Luego tuve una cierta... O sea, ahí había un aviso inmenso que decía Tizano, algo así. Un poquito después de eso. Sí, yo no puedo recordar, pero... Cinzano, que era, creo que un vino, una cosa de esa. Pero yo recuerdo que fui el primero que intervino ese muro y con una obra de carácter estética. Es un muro inmenso y eso lo hice yo cuando tenía 14, 15 años, tal vez a lo sumo. Luego, en unas vacaciones... O sea, un muchacho a esa edad, tomando ese tipo de retos, ¿no? Tan grandes, ¿no? Claro, porque yo desde muy niño, cuando tenía 10, 11, 12 años de edad tal vez, mi gran maestro, que lo descubrí en los libros, fue Miguel Ángel Buonarroti. Y Miguel Ángel pues hizo obra inmensa. Entonces, para mí fue una influencia muy positiva eso de querer hacer obras de grande formato. De hecho, mis hermanos me decían, pero ¿por qué pintas esos cuadros tan grandes? Eso no se vende. Pero era una necesidad mía de expresarme en los grandes formatos y de allí mi identificación con la pintura mural, a la cual pues me dediqué. Trabajé con muralistas de la talla del maestro César Rengifo, del maestro Gabriel Bracho, el maestro León Castro, que fue mi profesor en la Escuela de Artes de Caracas, y realicé mucha obra mural. Recuerdo que en algunas vacaciones que vine a visitar pues a mi mamá y en mi familia, se me ocurrió pintar un mural en Avenida Carabobo. Famosísimo y que duró mucho. Ese mural tiene una historia. ¿Cómo no? De verdad, ese mural para mí significaron muchísimas cosas. Primero hice un boceto del mural en pequeño formato. Ese boceto creo que mide 20 centímetros de alto por quizás 60 de ancho. Y ese me sirvió de referencia para pintar el mural. Entonces con ese boceto me fui al Consejo Municipal de ese entonces a pedir apoyo para que me dieran las pinturas. Yo no quería honorarios profesionales, sino pintar el mural y que me colaboraran con la pintura. Y allí conseguí un gran respaldo. Me dieron los materiales y logré hacer el mural, que duró en el tiempo, muchísimo tiempo. Y después, pues bueno, como todas las cosas, el crecimiento de las ciudades, pues terminó desapareciendo. Primero se fue como reduciendo de tamaño, hasta que quedó el Bolívar. Sí. Pero el Bolívar era intocable, la gente no quería tocar ese Bolívar, hasta que un día ya lo borraron. Había también una mujer dando seno, algo así. Era una simbología sobre la patria. Ajá. Y aparecía con todas las riquezas naturales del país. Todo lo fueron borrando y el Bolívar se quedó hasta la carita, hasta que por fin lo borraron y ya actualmente no hay ni casa. No, ya no existe. Ya no existe la casa, lo que existe es un concesionario de vehículos, creo. Pero esa obra me produjo a mí grandes satisfacciones. Producto de ese mural que hice, un general de Merideño, que era director de la Academia Militar de la Guardia Nacional en Caracas, me convocó para que yo pintara allá en la academia una obra. Y después ese mismo general director de la academia me nombró profesor de pintura en la academia. Entonces eso me permitió un vínculo con la Guardia Nacional de Venezuela y donde he realizado importante obra también. También ha tenido vínculos como docente con la Academia Militar, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí. Son satisfacciones profesionales que he tenido, a Dios gracias. Usted se va, vamos a seguir un poco con la historia. Usted se va para Caracas, pero también tiene otras inquietudes que lo llevan al exterior a especializarse en una técnica
que conserva una técnica que conserva una tradición de siglos, ¿no? Indudablemente que sí. ¿Por qué se interesó por el vitral? Parece mentira. Yo siempre he sentido que hay unas conexiones existenciales que me han vinculado a esas manifestaciones. Yo estudié en el grupo escolar Carlos Rangel Lamos, mi educación primaria. Y diagonal al grupo está la iglesia del santuario. Y yo iba, cuando salía de clase, me metía en la iglesia a ver la maravilla de los vitrales, que para mí a esa edad pues no tenía ninguna idea de cómo se lograba ese efecto de transparencia y luz en esas obras. Y para mí fue la primera referencia de vínculos, de admiración con la técnica vitral. Cuando llegué a Caracas a estudiar, nosotros recibíamos formación dentro del campo del vitral, pero lamentablemente el maestro que nos daba clases de vitrales, él quiso ser vitralista, y la técnica antigua del vitral es el ensamblaje de vidrios de colores con nervios de plomo. Él sufrió una contaminación de plomo y le prohibieron totalmente poder seguir trabajando en el campo del vitral, y él abandonó eso. Es uno de los grandes maestros del arte venezolano, el maestro Ramón Vázquez Brito. Nosotros entonces no recibimos una formación sino solamente de carácter, diría yo, teórico, no práctico, no cortamos nunca un vidrio, pero yo seguía con esa inquietud de querer asimilar ese oficio. Y por esas circunstancias del destino que yo celebro, a uno de mis maestros de la Escuela de Artes en Caracas le encargan hacer un gigantesco vitral de 240 metros cuadrados para la cúpula del Ministerio de la Defensa. Yo había trabajado con él algunos murales y él me convocó a que trabajara en ese proyecto de la composición, que él eligió el tema de la unión de los países bolivarianos, hizo una simbología alegórica a los países liberados por el Libertador, y trabajé con él en la composición, y después ese vitral no había las posibilidades técnicas de hacerlo en Venezuela y se encargó a hacerlo en París. Y entonces siguieron como mis circunstancias existenciales de vínculos con lo que yo aspiraba. El maestro Bracho no podía permanecer permanentemente en París y propuso que fuese yo el inspector de esa obra. Entonces viajé a París y eso fue para mí la gran escuela, porque habían 5 maestros vitralistas trabajando en ese vitral en París y ellos fueron mis maestros de vitral. Entre ellos recuerdo a un maestro que fue maestro de los que fueron mis maestros, el maestro René Giraud, que descubrió la técnica del envejecimiento de vidrio para hacer restauración de vitrales. Entonces tuve la oportunidad de conocer a ese gran maestro René Giraud. Y esa fue mi gran escuela, mi gran academia del vitralismo. Cuando regresé a Caracas, pues no habían talleres de vitrales en Caracas, habían unos talleres de más que todo artesanales, donde hacían vitrales decorativos, pero el vitral artístico no. Y yo empecé a trabajar vitral artístico. Trabajé, hice vitrales con los grandes maestros del arte venezolano como Alejandro Otero, el maestro Bracho, el maestro Aguirre Rodríguez. Hice obra con el maestro Mateo Manauret. Con todos ellos logré hacer obra que me llena de satisfacción haber contribuido de una u otra manera a enriquecer el patrimonio vitralístico del país con obras de nuestros grandes artistas. Me imagino que habrá muchas obras suyas en el campo del vitral, pero obras que lo llena a usted como de orgullo, que esté todavía allá y usted pase y la vea con cierta nostalgia y cierto orgullo. Sí, el vitralismo tiene una particularidad, que es una técnica muy frágil, porque esos vidrios con los cuales se trabaja son vidrios antiguos, que son vidrios artesanales soplados, no es vidrio industrial, y son vidrios que tienen 2-3 milímetros de espesor, que es sumamente frágil. Sin embargo, los vitrales que existen en Europa, sobre todo los más antiguos que están en Alemania desde el siglo XI, se han conservado en perfecto estado. Los ha destruido más el hombre con sus guerras, con sus bombardeos y todas estas cosas de destrucción y muerte, que el mismo tiempo. Entonces, el vitral, a pesar de que es una técnica tan delicada, tan frágil, se conserva en el tiempo. Las obras que yo he realizado, una de las que más me llena de satisfacción es
el vitral de 180 metros cuadrados que está en el Palacio de Justicia de Barquisimeto, donde es una figura alegórica a la justicia que tiene 30 metros de alto. Y la gente me decía, ¿y cómo hizo eso si su taller solamente tiene 4 metros de alto? Entonces, bueno, de verdad que recibí una formación integral de todos mis maestros a través de toda la vida, y eso me ha dado, además de mi dedicación, el conocimiento para poder acometer este tipo de responsabilidad. Me imagino que lo tuvo que haber hecho por fases, ¿no? Sí, el vitral puede hacerse, de hecho, el maestro Alirio Rodríguez hizo el vitral más grande del mundo, que está en el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene 750 metros cuadrados de luz. ¿Qué es lo que pasa? Que la técnica del vitral no es hacer una sola pieza, sino que se hace en cantidad de piezas. Hay unas normas internacionales que dicen que cada pieza de vitral debe tener máximo 80 por 80. Entonces se hace lo que llamamos paneles de vitral, que uno con otro, ensamblándose en estructuras metálicas, permite la integración total de la obra. Entonces, de esa manera es que he hecho estas obras de grandes formatos que he tenido el privilegio de hacer. En el Ministerio de la Defensa hay en la fachada principal un vitral de 120 metros cuadrados, también obra de mi autoría. ¿Su escuela ha tenido continuidad? ¿Han existido otros artistas, sí, digamos, posteriores que lo han seguido? ¿Lo han seguido? Cómo no, yo fui profesor en Caracas en la Escuela Cristóbal Rojas de técnica vitral, y he tenido alumnos que han seguido trabajando en la técnica. De hecho, Raiza Carreño, que fue alumna mía en la Escuela de Arte, después me la llevé a trabajar al taller porque era muy aplicada con la técnica, y hoy día acaba de ganarse un premio en Sofía, Bulgaria, en un encuentro internacional de artistas del vidrio. Y tengo satisfacción de que muchos de mis alumnos pues están superando al maestro como debe ser, pues. ¿Y esa técnica ha cambiado, ha variado un poco en materiales o esencialmente es la misma? No, la técnica del vitral ha sufrido muy pocas modificaciones a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos de la humanidad. La técnica antigua que llamamos, que es los vitrales que hice referencia de Alemania, son hechos con vidrio ensamblados con nervios de plomo. Eso es lo que llamamos técnica antigua. Luego, hacia finales del siglo XIX, Louis Comfort Tiffany, que era un artista norteamericano con grandes curiosidades por los aspectos técnicos, viajó a París y estudió las técnicas del vitral, y él propuso un cambio a la técnica antigua, que era sustituir los nervios de plomo por laminillas de cobre. Entonces la técnica Tiffany, que llamamos hoy día, se bordea cada vidrio individualmente con una lámina muy delgada de cobre, se une junto con la otra pieza y se hacen soldaduras de unión entre una y otra pieza. Esa es la técnica Tiffany, que es de finales del siglo XIX. Y en el siglo XX se logró hacer unas losas de vidrio que tienen 3 centímetros de grosor, y esas losas de vidrio se ensamblaron con nervios de concreto, y es lo que llamamos la técnica del vitral moderna. Entonces yo he trabajado las 3 técnicas y he realizado obras. El Bolívar, que está en Caracas, en la Avenida Libertador, está hecha en la técnica moderna. ¿Y no se está haciendo uso de computadoras, de todo eso para construir, para diseñar un poco los vitrales? Totalmente. Yo tuve alguna experiencia con eso. Lo que pasa es que la pasión por el trabajo manual es tal que lo descarté, pero sí tuve. Hoy día con las computadoras no solamente podemos diseñar, sino que podemos hacer todo el proceso del vitral. Hoy día se puede hacer corte de los vidrios. Son impresoras inmensas para cortar vidrios. Tenemos todas las tecnologías para hacer los vitrales, pero no sé por qué siento que siempre será un resultado como muy frío, donde no se siente la energía del hombre en su quehacer. Pero es una percepción muy personal. Pero sí tuve en esa aspiración mía de formarme integralmente estudios sobre las posibilidades de que con las computadoras pudiéramos hacer la técnica del vitral. Maestro, vamos a un pequeño corte musical y seguimos aquí con Perfiles de mi Tierra. Perfecto. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos.
una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a la Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes, 11 de la mañana por La Nación Radio. Juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia, la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Una ventana musical que da paso a distintas manifestaciones culturales se abre a través de un espacio conducido por el periodista Porfirio Parada, cargado de información sobre la agenda cultural y musical del Táchira, acompañado de reseñas históricas y literarias. Síguelo todos los miércoles a la 1 de la tarde en Historia, Letras y Percusión, por La Nación Radio, juntos a una sola voz. Diario La Nación. Descubre las claves para romper y superar tus límites. En nuestro programa Sin Límites puedes disfrutar de temas interesantes. Disfruta del mejor magazine cultural y de entretenimiento. Y la mejor música sin límite. Livia Méndez y Freddy Amicarela te contagiarán su energía. Sin Límites. Todos los martes, jueves y sábados a las 2 de la tarde por La Nación Radio. Somos Sin Límites. Diario La Nación. Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. Seguimos aquí en Perfiles de mi Tierra a través de www.lanacionradio.fm y les recordamos que este espacio, Perfiles de mi Tierra, cuenta con un gran aliado como es el proyecto educativo NARVEC, porque desde el Táchira la conquista del espacio va a ser una realidad. Y por supuesto, estamos también mostrando este material POP que la gente puede adquirir a través del Liceo Domingo Sabio, aquí en el barrio Libertador de San Cristóbal. Y seguimos aquí con este gran invitado al día de hoy, el maestro Leonel Durán. Estamos hablando un poco de su faceta como vitralista, pero háblenos un poco el mural. Usted comenzó aquí con mural también. Yo creo, bueno, corríjame. Usted es casi como un pionero del mural aquí en el Táchira, porque luego se dan los otros murales que ya conocemos. El mural de la Guacara, después hay un festival de murales en los 80. Yo toda la vida pensé, disculpe mi ignorancia,
Entonces, en los 80 hubo una especie como auge del mural. Yo pensé que la obra suya hacía parte de esa época. Después hubo una en el 2000. El 2000 también hubo como una convocatoria para hacer murales en San Cristóbal. Pero bueno, se cometió el gran error que desde el comienzo se había detectado de que pues se hacían obras por todos lados, pero ¿quién garantizaba, quién le daba la categoría de patrimonio artístico a eso y quién iba a cuidar de esas obras? Y todas desaparecieron. La que ha quedado es la de la Bocacara, que ha sufrido una serie de retoques. No quiero hablar la palabra de restauración, pero digamos que ha sido como retocada. Incluso me preocupa porque en estos días estaba pasando por ahí, recientemente había sido retocada. Y ahora están haciendo baches de cemento en la obra porque les toca, porque hay problemas en ese muro, hay problemas técnicos en ese muro. Y eso ya se estaba ahí, entonces pues yo pienso que hubiesen hecho eso antes y luego sí hacer los retoques a la obra. Y otro mural también muy famoso es el del Club Tenis, que queda ahí más cerca de acá. Pero usted fue como el pionero, como el que... vamos a decir, ¿qué referencias tiene de los murales para los 60, los 70? Aquí en San Cristóbal. Sí, indudablemente que yo de una u otra manera soy el iniciador de ese movimiento muralístico que se ha dado en el Táchira. ¿Por qué? Pues yo en Caracas estudié con los maestros muralistas César Rengifo, Gabriel Bracho, Pedro León Castro. Sobre todo Bracho, con quien trabajé mucha obra mural, había sido formado en México, tuvo vinculación con David Alfaro Siqueiro. Nada más y nada menos. Y el muralismo mexicano se da como un movimiento de sacar del contexto privado, de la exclusividad de los coleccionistas, del acceso al arte, a lugares públicos donde la gente de la calle podía disfrutar y recibir los beneficios de esas manifestaciones artísticas. Porque también, disculpe maestro, hay un muralismo aquí en San Cristóbal, como usted dice, de la parte privada, de algunas clínicas aquí de San Cristóbal. En el Hospital Central hay una obra del recientemente fallecido Pedro Barrientos. Eso también podríamos catalogarlo como murales en San Cristóbal, ¿no? Claro que pero sí. Continúe, maestro. Pero quizá el primer mural que se hizo en San Cristóbal a nivel público fue el mural que yo hice en Acarabobo. Eso significó el inicio de un movimiento que se ha dado y que yo celebro porque por todas partes pues San Cristóbal está decorada con obra mural. Entonces sí me siento de una u otra manera quizás como el iniciador de esa pasión por el arte público, pensando siempre en darle acceso al público de la calle, que no va a los museos, que no va a las galerías, que no tiene poder adquisitivo para comprar obra, de tener contacto con las expresiones del arte mural, del arte plástico. Y además del mensaje que se transmite a través de eso. Indudablemente, los muralistas mexicanos pues sí utilizaron el muralismo como un mensaje ideológico, político, pero el mural tiene la función, el mural no siempre tiene que ser figurativo, no siempre tiene que transmitir un mensaje específico, el mural puede ser una expresión simplemente de los valores estéticos para la sensibilidad humana. Yo recuerdo en Caracas hay murales del maestro Mateo Manaure que son totalmente geométricos, abstractos, que no tienen un tema específico. Bueno, como los murales que también tenemos del maestro Mateo Manaure en la Villa Olímpica. Claro, esas son obras murales que se realizaron cuando la Villa Olímpica, de los famosos juegos que se hicieron, y esa es una obra que hay que conservar, porque es un valor. Mateo Manaure es uno de nuestros más importantes artistas. Entonces, sí tengo como esa responsabilidad, diría yo, de haber sido el iniciador de ese movimiento muralístico y que hoy día celebro haya crecido. ¿Y cómo lo continuó en Venezuela? ¿Qué obras podremos recordar en este momento? Yo he seguido trabajando en la pintura mural. Tengo 2 murales, como dije antes, en la Academia Militar de la Guardia Nacional en Caracas. Tengo un mural en el Hospital de Naiguatá. Tengo murales en Barquisimeto. He realizado de verdad mucha obra mural y sigo trabajando en ella.
en la medida de las posibilidades. También ha profundizado en la escultura, ¿no? Sí, he trabajado la escultura. Una de mis obras que más me llena de satisfacción es un busto, un retrato de Su Santidad Juan Pablo II, que está en la Nunciatura Apostólica de Caracas, del cual hay una copia en bronce en la iglesia de Montalbán, donde el Papa hizo la primera misa cuando vino a Venezuela. Igualmente hice un monumento a San Antonio, en la población de San Antonio, cerca de Los Teques, que el acceso a la urbanización tiene una escultura mía de San Antonio de 3 metros. Entonces he realizado obras en escultura. En Colombia, para Colombia hice un busto del Libertador que está en Santa Marta, otro que está en Bogotá. Entonces he tenido, pues, a Dios gracias, dedicación a la pintura, a la escultura y al vitralismo. Maestro, usted ha tenido una carrera que podríamos decir, y no exagero, ha sido una carrera exitosa. Pero tal vez hay otros artistas plásticos que hayan dudado de seguir en esta lucha de la plástica, piensan que no lo pueden lograr, o piensan o no ven dónde están las oportunidades. ¿Le han venido muchos artistas con esas inquietudes y qué usted les aconseja? ¿Qué es lo que proporcionalmente por lo general les dice? Sí, mira, yo soy de los que creen en una frase del Libertador que dice: Dios concede la victoria a la constancia. Y una de las cosas que decidí desde que tenía 10, 11 años de edad era ser pintor. Y me dediqué a ser pintor. Cuando tuve necesidad de generar recursos, me planteé: ¿hago una pintura comercial, hago una pintura complaciente al mercado o sigo haciendo mi obra? Y decidí que yo iba a seguir haciendo mi obra sin comprometerla por necesidades económicas. Y eso, pues, me llevó a ser docente, a ser profesor, a dar clases para subsistir económicamente y no comprometer mi obra con aspectos comerciales. Esa es una recomendación que yo le haría a los artistas: trabajar en su obra, en lo que ellos creen, porque eso necesariamente va a producir éxito. Si un artista se vuelve muy complaciente, si un artista cambia su lenguaje en función de agradar y tener un mercado. Mira, es muy interesante ese tema, porque cuando la pintura se convierte en algo complaciente al mercado, pues pierde el valor artístico, se convierte en un objeto de mercadeo y punto. Eso me permite recordar al recién fallecido pintor colombiano Fernando Botero. Botero tuvo una constante con su obra. Vi un artículo que salió en El Tiempo de Bogotá, donde se descalificaba a Botero porque en su cuenta bancaria, cuando fallece, parece que tenía $80 millones. Y lo descalificaban y dice que la obra de Botero era producto del mercadeo. Y yo hice como una respuesta a ese artículo donde decía: en primer lugar, no es deshonesto ni es indigno vivir de tu trabajo. Y ese fue el trabajo de Botero, ser pintor y además escultor. Eso no es deshonesto. Y que tiene unos valores estéticos. Hay gente que dice: no, pero es que son gordas o simplemente se repetía. Pero claro, no vamos a ampliar en eso, pero sí hay un valor estético, porque primero logró un lenguaje propio, pero hay otras cositas que habría que hablar, algunos rasgos fundamentales de cómo logró esas figuras que no lo va a hacer otro pintor ni lo va a hacer otra persona nunca y jamás. Claro, tú has tocado un tema fundamental donde la gran mayoría de artistas no logra tener éxito, que es un lenguaje propio. Una de las cosas que Botero logró hacer es tener su propio lenguaje, tan así que uno no necesita verle la firma a un cuadro de Botero para saber que es obra de él. Eso no lo logran los artistas. Y lo otro que tiene como gran mérito Botero con ese lenguaje es que él podía tocar cualquier tema. Claro. Un desnudo, una naturaleza muerta, un paisaje, las obras que hizo sobre las torturas estas que se sucedieron por allá en los países árabes,
nos da una idea de que... Y la violencia colombiana también la tocó. Él tuvo el privilegio de hacerse de un lenguaje que le permitía expresarse en cualquier campo de la conducta humana y seguía siendo Botero. Entonces ese es el segundo gran mérito de Botero. Lo tercero es que yo siempre he dicho que será el juez imparcial que va a determinar si la obra de Botero tiene valor o no, que es el tiempo. El tiempo es el que va a consagrar la obra de Botero, que yo pienso que está ya definitivamente como uno de los artistas más importantes del mundo en los tiempos actuales, consagrado como tal. Bueno, maestro, ya casi nos estamos acercando al final del programa y no quiero que nos vayamos sin que usted me dé un concepto de cuál es la situación del arte en Venezuela y en el mundo. ¿Ha entrado el arte en un periodo de decadencia o ha entrado el arte en un nuevo periodo que va a tener que interactuar más con las tecnologías? ¿Cómo ve usted el panorama actual? Mire, yo pienso que el arte siempre tendrá procesos críticos que permiten las reflexiones y los replanteamientos de los nuevos conceptos, y eso es totalmente válido. Entonces, el arte, el neoclasicismo entró en crisis, llegó el romanticismo, después llegan los impresionistas, y todo eso fueron modificaciones de los conceptos existentes en determinado momento para darle vigencia a las expresiones contemporáneas de cada época. Entonces yo sigo creyendo que es necesario las crisis en el mundo del arte porque es lo que va a permitir los nuevos conceptos, las nuevas expresiones. ¿Qué pasa hoy día? Lamentablemente, pues tenemos el caso del famoso cambur, pegado con tirro en un espacio, en una pared. Que realmente es una instalación. Es una instalación, pero es una agresión a los conceptos estéticos. ¿Por qué? Porque eso no viene a ser sino un remedio, diría yo, de algo que hizo Marcel Duchamp a principios del siglo XX, que fue el famoso urinario en una sala de exposiciones. Y Marcel Duchamp manejaba un concepto sobre ese accionar de sacar una obra de su uso utilitario y llevarlo a una sala de exposiciones porque le está dando otro carácter. Esto del cambur pues simplemente no pasa para mí de ser una agresión a la sensibilidad humana. Y lo otro es que hay detrás de eso pues toda una cantidad de intereses de carácter económico promoviendo ese tipo de acciones. Yo creo que el arte sigue y hoy día hay muchos artistas utilizando las nuevas tecnologías para hacer nuevas expresiones artísticas totalmente válidas y que se corresponde con lo que significa las expresiones del espíritu creador del hombre. Y hay algo de hiperrealismo, ¿no? Bueno, yo no lo quiero poner a usted como pionero, ¿no? Pero aquí veo una pieza suya que se acercaría mucho a lo que se conoce como hiperrealismo actualmente, ¿no? O sea, esos grandes detalles y esos minuciosos objetos que están pero ampliados a dimensiones inmensas. Parece mentira, pero mi planteamiento actual en la pintura es eso. Estoy haciendo un equilibrio compositivo entre composiciones abstractas, geométricas, con planos de cuadrados, rectángulos, y la incorporación de elementos hiperrealistas figurativos. Yo siempre me consideré un artista figurativo y lo que he hecho es una especie de armonía entre la abstracción geométrica y la figuración. Y estoy en una tendencia, bien señalado por ti, como hiperrealista, eso es correcto. Maestro, ¿qué le queda por hacer? Todo. Todavía no he hecho la obra que yo quisiera hacer. Entonces, sigo teniendo por fortuna la lucidez, la pasión y las condiciones físicas, a Dios gracias, para poder seguir trabajando. Y dedicado básicamente a las tres actividades de pintor, de escultor y de vitralista. O sea, que usted nunca se va a jubilar. No, esa palabra no existe. Me permite hacer una referencia de una anécdota. Tuve muy buena relación con el maestro arquitecto Fruto Vivas. Claro. El gran arquitecto venezolano contemporáneo. Una de cuyas obras está aquí en San Cristóbal. Claro, trabajé con él en algunos momentos donde incorporé vitrales a obras diseñadas por el arquitecto Fruto Viva. Y en una oportunidad que estábamos reunidos en una exposición, en la inauguración de una exposición,
había allí en el público un vitralista cubano que está en Caracas. Y entonces Fruto Vivas me hace un comentario, me dice, mira Leonel, por ahí está tu competencia. Maestro, usted me va a disculpar, pero yo no sé quién entró a mi biblioteca, sacó mi diccionario y le arrancó la página donde estaba esa palabra, competencia. Yo no trabajo por competencia. Entonces, bueno, trabajo por la pasión que eso significa para mi diario acontecer. Bueno, maestro, un mensaje final a las nuevas generaciones de artistas, a tal vez algunas personas que no lo hayan visto hace mucho tiempo y lo estén viendo ahorita a través de este espacio. Una de mis satisfacciones cuando vengo a San Cristóbal es que todavía hay mucha gente que me recuerdan gratamente y me expresan en la calle sus expresiones de afecto, de cariño, de admiración. Eso me produce una gran satisfacción. Y lo otro es que a los jóvenes artistas tendrán derecho a tener éxito, a vivir de eso que nos apasiona, que es hacer arte. Pero para eso hay que dedicarse, constancia. Trabajo, trabajo y más trabajo. Bueno, Leonel, muchísimas gracias. Esperemos que si vuelve a estar aquí en el estado de Táchira, pues venga otra vez aquí a los estudios. Tenemos pendiente la inauguración en el Simón Bolívar y que recordarles a toda la comunidad que se ponga de acuerdo y recuperemos el Liceo Simón Bolívar, claro, porque sí, es un emblema de la educación aquí y merece tener una obra de un maestro como Leonel Durán. Bueno, a todos nuestros oyentes, esto ha sido todo por hoy y será en otra oportunidad en este espacio Perfiles de mi Tierra. Gracias, gracias. Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y